El educador del siglo XXI debe ser un educador conectado con su realidad. Algo que podemos decir es que tenemos que separar dos conceptos muy importantes. Por un lado, la educación y por el otro lado, la escolarización. La educación, como ente fundamental, lo que quiere demostrarnos es que puede hacer las relaciones posibles entre uno y otro de una manera dialógica, de una manera cercana. La escolarización, por otro lado, no nos entrega esas facultades. La escolarización tiende a solamente ser un monólogo desde las altas jerarquías destinado a adoctrinar, destinado a poder llegar a grandes cantidades de personas, pero con un método que a veces no es el más educativo que se pudiera pensar. La falta de reestructuración en las teorías constructivas que se ven hoy en el aula son un gran impedimento para aprender hoy de forma holística, como un todo, sobre todas las variantes que están afectando hoy este mundo escolar. Porque, como hemos visto, solamente un 10% de esas variantes que influyen en el aprendizaje se ven en la escuela. Y hay mucho más desde el entorno, desde la familia y desde el mismo pensamiento propio que ha inculcado un alumno. Vamos a hablar acerca de la formación docente en nuestro país. Para ello, tomaremos a Vitar, que en el 2011 trató acerca de este tema. La formación docente se ha visto desprovista de los valores que realmente nos gustaría ver en nuestra escuela chilena. Este estudio que fue realizado reflejó que la mayor parte de la validación del sistema va hacia las pruebas estandarizadas, va hacia los números, va hacia los resultados, lo cual no grafica realmente la educación que nuestros estudiantes están llevando, puesto que CIMSE o PSU no determinan realmente la educación que se da en las comunidades, que se da en los grupos sociales. Y para tomar esta idea vamos a citar al gran historiador chileno Gabriel Salazar, pues él analiza que la soberanía no ha estado mayormente a lo largo del tiempo en las comunidades, sino que en los poderes fácticos que han tratado de llevarse toda esta idea de la educación, la han monopolizado hacia la escuela y han adoptado sistemas que no van de la mano con el contexto nacional, que más bien tienen que ver con movimientos europeos, ciertos movimientos de la occidentalidad que se han tratado de implantar en nuestro país, en algunos casos con mucho éxito. Por lo tanto, la comunidad debe volver a apoderarse de la educación y debe volver a tomar el rol que lo debe caracterizar. Así como hemos visto, el rendimiento académico está ligado con la competencia y también con la obtención de resultados. Esto se contrapone con lo que es la esencia misma de la educación, porque la educación lo que ponía como base de esta era el diálogo, y además de eso, la constante retroalimentación de los diversos saberes. Finalmente encontramos la relación que existe entre profesor y alumno, la cual es una relación de sometimiento, en donde el profesor genera una especie de complejo de Dios, en donde solamente él manda, él es la autoridad dentro de esas cuatro paredes que es su sala. Y en cuanto a eso también, el doctor Carlos Calo, académico de la Universidad de La Serena, ha dicho una especie de relato muy interesante, porque él dice, ¿qué pasa si hay una sala en que el profesor está al frente y él quiere que estén todos callados solamente escuchándolo a él? Pero en el fondo de la sala hay 3 alumnos, digamos, y los 3 están conversando. Digamos que uno encontró una punta de flecha y el de al lado le está preguntando qué es eso, dónde lo encontró y cómo poder llegar también a esa ubicación. Digamos que el otro alumno le puede preguntar a qué cultura pertenece, de qué año es. Entonces esto lo motiva a salir de la clase, a estudiar, a buscar por su propia cuenta un material o un contenido que le haga aprender un nuevo dominio, un nuevo tema. Entonces, ¿qué pasó con el profesor? Quizás los castigue y esté diciendo que lo que están haciendo es perder el tiempo, o hablando básicamente tonteras. Pero la verdad es que en ese momento estaban estudiando y aprendiendo algo nuevo.
Bien, la respuesta a la pregunta que se me ha hecho va en dirección a aquellos expertos de la educación o los que han determinado el sistema escolar durante nuestro periodo republicano, y el doctor Carlos Calvo, académico de la Universidad de La Serena, en su libro, lo tengo aquí, del mapa escolar al territorio educativo, él plantea que estos dos conceptos son distintos, que la educación muchas veces dentro de este sistema rígido, de este sistema escolar, no logra entrar, no logra darse el diálogo que se quisiera, no logra compenetrarse y llegar a las mentes de los alumnos. Y la respuesta básicamente es que los expertos de la educación, que dicho sea de paso, no son lo que se pensaría. Generalmente ellos son ingenieros, ¿cierto? Ellos son ligados a otras ramas y no necesariamente a la educación, pero van con el modelo, y eso es lo que los hace estar en esa posición. Por lo tanto, eso es lo que se debe erradicar. Debemos hacer que los expertos en educación sean los docentes, sean aquellos que han estudiado para eso. Y esa es una labor que se debe efectuar en el proceso. Se debe efectuar en el aula, se debe efectuar con el diálogo, se debe efectuar con la reconstrucción del conocimiento y de una manera más personal y no tan a modo de producción como se ha pensado, como se ha dirigido desde las grandes cúpulas. Para responder a esta pregunta, evoco el hecho que la soberanía, como bien enuncié en el video, actualmente radica en un ente abstracto. La soberanía no radica en la gente, no radica en el pueblo, no radica en la comunidad. Y eso hace de que el proceso escolar sea un proceso lejano, sea un proceso aparte de lo que la gente está viviendo, el contexto en el que se desarrolla. Por lo tanto, la comunidad, la forma en que la comunidad se puede empoderar del proceso educativo es mediante los movimientos sociales, es mediante la organización social, aparte del Estado que ya lo hemos mencionado. Pues el Estado no está representando a las personas y la escolarización, mejor dicho, no está representando a ese contexto en el que ellos están viviendo. Por lo tanto, la solución que se puede dar a este dilema radica en el hecho que el docente debe acercarse a la comunidad, debe lograr diálogo con ellos, debe reconstruir el conocimiento junto con ellos y todos deben participar, ya sean apoderados, los docentes, los alumnos y entre todos hacer asamblea para poder reconstruir este conocimiento y así se logre adecuar al contexto donde se desarrolla. El gran cambio tiene que ocurrir en la forma de pensar, porque lo que ocurre es que, como lo dice Vilar, el sistema lo que está haciendo es avalar la competencia, los resultados estadísticos y el nulo diálogo. Entonces, esto mismo es lo que hace que un profesor, cuando esté en servicio, lo que haga es llevar un modelo conductista a la sala, en donde solamente su palabra es la que tiene la razón y lo que se tenga que poner en la prueba es solamente lo que él dice. Entonces, por lo tanto, esto lo que produce es una especie de comprensión, pero una comprensión objetiva. Necesitamos que la comunicación nos lleve a una comprensión que sea humana e intersubjetiva, en donde rescatemos, o mejor dicho, recuperemos esa esencia misma que se ha perdido de la educación, esencia que puede estar, por ejemplo, en el respeto, en el escuchar a otros, en la construcción constante de redes de información, de comunicación y de nuevos saberes.
Pero para ello lo que tenemos que hacer es confiar y darle espacio a nuestros alumnos, como por ejemplo cambiando las técnicas de enseñanza. ¿Cómo no? Por ejemplo, hacer una clase de debate, hacer un intercambio de roles en que el profesor sea alumno y el alumno haga una clase. Entonces, ¿qué pasaría en ese momento? Ambos, tanto profesor como alumno, tendrían una relación o una posición activa dentro de la sala. Esto permitiría que ambos estén descubriendo nuevos saberes, nuevas formas de aprender y de enseñar. Y así obviamente estarían cultivando una educación nueva y mucho mejor y significativa para ambos.